Imaginemos por un momento, aventureros, que todas las historias que nos hablan de Santiago, de cómo su cuerpo llegó aquí, a las costas gallegas, que finalmente sus huesos se hallan en el interior de la magnífica catedral que tengo detrás de mí, son ciertas. Imaginemos que estas historias son reales. Ahora, imaginemos que no. Imaginemos que quien se halla dentro de la catedral, que los huesos de la persona que está en su interior, no es Santiago, y es otra persona. ¿Y si todo el camino de Santiago no fuera sino una manera simbólica de tratar de encriptar mensajes que nos llevarían directamente a conocer la verdad de qué ocurrió justo aquí y de qué sucede en el interior de la Catedral de Santiago? Aventureros, comienzan los misterios del Camino de Santiago. Comenzamos. Cuentan que Dios situó la tierra más bella del mundo, allí donde éste terminaba. Y entendemos por qué. Aquí las playas son catedrales, como si fuera un templo dedicado a la naturaleza. Entramos en tierras gallegas por el noreste de la región. El paisaje cambia drásticamente. La combinación entre el verdor y los acantilados nos guían hacia lugares sacados de libros de viajes. Aventureros, nuestro transitar por Galicia nos lleva directamente a la Punta Socastro, más conocida como Fouciño do Porco. ¿Y por qué se llama así, Alberto? Bueno, pues porque me parece el hocico de un cerdo. Bueno, veis que esto es una... parece casi como una serpiente, ¿no? Serpenteando hasta la punta. Es una estructura de madera y hormigón que genera un aspecto de lo más exótico. Es muy bonito por aquí. Alberto, para nuestros amigos, sobre todo de Hispanoamérica, si les quisiéramos localizar geográficamente, ¿dónde nos hallamos ahora mismo? Bueno, pues ahora mismo estamos en Galicia, en la provincia de Lugo, a mitad de camino entre Asturias y La Coruña. Venga, un lugar espectacular. Daros una vuelta por aquí que os va a encantar y continuamos. Ahora nos vamos a ir por un lugar que seguro que os va a gustar. Es un paraje natural, Fragas do Eume, que desde luego os va a dejar sin palabras. Continúa nuestra aventura, aventureros, vamos. Este lugar es increíble, pero todavía nos queda mucho por descender hasta Santiago. ¿Por qué no hacer una parada relajante en Fragas do Eume, donde la mitología gallega se expresa en un bosque donde seres de leyenda parecen observarnos desde cada rincón? En lo alto del cerro, el monasterio de Cabeiro remonta sus orígenes al siglo X, como si quisiera tocar el cielo con sus dedos. Lugo, la decoración del ajedrezado jaqués, nos guía hasta este punto y nos recuerda que estamos en el Camino de Santiago. Lo de asaltar los más de 2 kilómetros de su muralla lo dejamos para otro día, porque aquí, aventureros, lo que apetece es venir a darse un festín de pulpo a feira.
La mañana amanece plomiza, amenaza lluvia, pero aquí en Galicia la lluvia es arte. Al llegar al monte Edgozo, los peregrinos avistaban por primera vez Santiago, llenando así sus corazones de gozo y alegría. La ciudad acoge al peregrino que recibe el abrazo de la plaza del Obradoiro. Este es el Axis Mundi del camino. Pero, ¿cuál es la historia de Santiago, aventureros? Y es que Santiago el Mayor, Santiago llamado también el Cebedeo, era un pescador, un hombre acostumbrado a llevar una vida dura. Santiago, uno de los 3 apóstoles más importantes de Jesús, junto con Juan y junto con Pedro, ya que los 3 se encontraron con Cristo en ese huerto de Getsemaní, cuando Jesucristo lloró, cuentan, casi como si fuera sangre. Santiago, en el momento en que Jesús fallece, peregrinaría y evangelizaría la palabra de Cristo por el resto del mundo. En concreto se dirigiría a España, a César Augusta, la actual Zaragoza, donde tendría ese encuentro con la Virgen del Pilar. Lo que nos cuentan las crónicas es que posteriormente Santiago regresaría a Jerusalén y allí sería apresado entre los años 42 y 44 por las tropas de Herodes Agripa. Su pena fue la decapitación, así que Santiago el Mayor fue decapitado. Cuentan que sus discípulos Atanasio y Teodoro consiguieron los restos del apóstol Santiago y a bordo de un humilde falucho llegaron por inspiración divina a las tierras en las que nos encontramos hoy, a Galicia. Allí tendrían un encuentro con una reina, la reina Lupa, la reina Loba, que no vería con demasiados buenos ojos el hecho de que esta gente estuviese por allí, y menos con el cuerpo de un muerto, con el cuerpo de Santiago. Finalmente, y por determinados avatares, la reina Lupa se convirtió al cristianismo y decidió que el cuerpo de Santiago debía de permanecer por los siglos de los siglos, donde la providencia determinase. Así, colocó el cuerpo de Santiago sobre un carro y 2 bueyes comenzaron a tirar de él, deteniéndose casualmente en el palacio de la reina. Allí se encontraría aproximadamente desde mediados del siglo I en adelante. Pero fijaros, para que volvamos a tener una noticia de Santiago en España, tuvieron que pasar prácticamente 800 años. Desde el año 50 casi hasta el año 813, absoluto silencio. Con el correr de los años, un manto de silencio se tejió por toda la historia de Santiago. Ya casi nadie recordaba que en algún momento el cadáver del apóstol Santiago reposó sobre esta zona. Hasta el año 813. En el año 813, un hombre, un asceta llamado Pelayo, parece ser que con otros lugareños de la zona, observan en la negritud de la noche como una serie de luminarias caen sobre esta zona, sobre una zona donde había varios campos. Se dirigen sobre este punto y al comenzar a excavar encuentran un sepulcro con varios cuerpos. Estaba claro, Santiago, Atanasio y Teodoro. De hecho, el Papa de la época incluso confirmó este descubrimiento. Este sería el lugar donde se encontraba el sepulcro y los cuerpos, sobre todo, de Santiago el Apóstol, y sus discípulos.
La pregunta que nos podemos hacer es, desde el siglo I hasta el siglo IX, a nadie se le ocurrió pensar por dónde se encontraba el cuerpo del apóstol Santiago. ¿Por qué tuvieron que pasar prácticamente 800 años para que tuviéramos una nueva noticia? El caso es que con el correr de los siglos, peregrinajes de toda Europa llegaban aquí a Santiago para postrarse ante los huesos del apóstol. El problema, aventureros, es que incluso antes de ese año 813 ya se peregrinaba justo aquí. Algo había aquí que hacía que la gente viniese en masa a peregrinar. ¿Pero el qué o quién? El caso es que con el correr de los siglos, especialmente a partir del siglo XVIII, cuando Lutero empieza a hablar de los excesos que se practicaban en la Iglesia católica, se ríe de las reliquias, se ríe incluso de lo que se halla aquí, llega a decir Lutero que en Santiago de Compostela no hay otra cosa salvo huesos de perro o de caballo. Así, en el siglo XVIII se ordena que se tapie la cripta donde se encuentran los restos del apóstol. Un siglo después, en el siglo XIX, de nuevo sería abierta y se realizaría una serie de excavaciones tratando de encontrar esos primigenios huesos, y se realiza de hecho ese segundo descubrimiento para que hoy los huesos del apóstol sigan en la Catedral de Santiago. Ahora bien, ¿los huesos del apóstol o los huesos de otra persona? Eso es lo que hemos venido a investigar, y creo que vamos a arrojar luz al que probablemente es el mayor misterio del camino. Un momento, amigo mío. ¿Sabías que cada vez que pulsas like, haces un comentario o compartes el vídeo, me ayudas a que el canal llegue a más personas? Gracias por tu apoyo. Desafío Viajero. Somos todos. Qué bonito es estar en Santiago de Compostela, aventureros. Y es que este lugar, la Plaza del Obradoiro, cuántos lloros, cuánta alegría se ha respirado en este punto cuando el peregrino llega después de esa gigantesca caminata hasta aquí, hasta la Plaza del Obradoiro. Y es que, aventureros, cuando Pelayo el asceta encuentra esos huesos debido a de luces que se aparecen en el cielo, en un campo, ese gesto, ese momento, hará que este lugar sea conocido como el Campo de la Estrella, Compostela. Vamos a entrar en la catedral para ver los huesos de Santiago. Famosa por su espectacular danza del botafumeiro, se dice que su función era ahuyentar los malos olores de los cansados peregrinos. Nuestros pasos descienden a la tumba del apóstol Santiago. En verdad reposan aquí los restos del Cebedeo. Los que me conocen saben que no comulgo con las respuestas oficiales o los dogmas impuestos. Para conocer más, hemos de viajar al pasado, hemos de dirigirnos hacia el oeste de Galicia, allí donde los antiguos druidas celebraban ritos, allí donde las piedras todavía hablan. Acabamos de llegar, aventureros, a Castro de Baronia, un lugar de entre los siglos I antes y I después de Cristo, totalmente espectacular en Galicia, para hablar de probablemente la figura que quién sabe si inspiró la actual Catedral de Santiago, y quién sabe si cuyos restos hoy en día se esconden en el sepulcro de Santiago. Aventureros, llega Desafío Viajero Pristiliano, y esta es su historia.
Año 1879, aventureros, 28 de enero exactamente. Comienzan una serie de excavaciones en la Catedral de Santiago de Compostela. Cuando inician las excavaciones tratando de encontrar los huesos de Santiago Apóstol, al cabo de un tiempo van a empezar a aparecer huesos de 3 cuerpos, 3 osamentas. Estaba claro, el apóstol Santiago y sus 2 discípulos. El caso es que el papa de la época, que era León XIII, lo tiene claro, son los huesos de Santiago Apóstol. El milagro había sido culminado. Los huesos de Santiago se encontraban en Compostela. Pero tenemos que irnos unos años hacia atrás, aventureros. Tenemos que irnos aproximadamente al año 340, en esta zona, en Iria Flavia. Y es que justo en este año nace un personaje, un hereje pristiliano, que al mismo tiempo sería obispo de Ávila, un cristiano, pero un cristiano con unas ideas tal vez demasiado heterodoxas. Las ideas de Pristiliano, por ejemplo, eran que las mujeres eran iguales que los hombres, que la hostia consagrada se podía dar en mano o que el fiel se la llevase directamente a su casa para degustarla tranquilamente, que cualquiera podía ir a pasear al monte descalzo, que se podía rezar desnudo. Tiene una serie de ideas que para la cristiandad de la época eran demasiado heréticas. Y por supuesto que este obispo cristiano fue apresado por cristianos en Treveris, en Alemania, y fue decapitado, tanto él como alguno de sus discípulos. Habría mártires, por lo tanto. Y su cuerpo y el de sus discípulos, en ese siglo IV, sería llevado a España, recorriendo todo el norte de la cornisa cantábrica. La cuestión, aventureros, es que el cuerpo, esa osamenta de Pristiliano, sería guardada en una cueva donde alguno de sus discípulos y sus seguidores en los sucesivos años y en los sucesivos siglos irían a rendir culto, a arrodillarse ante ese sepulcro de Pristiliano, el hereje, que había combinado el gnosticismo, la cultura druídica y el cristianismo. Evidentemente esto no le venía nada bien a la iglesia de la época. De hecho, cuando en el año 813 Pelayo descubre ese sepulcro de Santiago, lo que nos preguntamos es, si ese lugar ya era visitado tiempo atrás, ¿no serían los huesos de Pristiliano los que se encontraban en ese punto, los huesos de ese hereje, y que la Iglesia trató de tapar el culto a Pristiliano para travestirlo en un culto a Santiago? Santiago cierra España. No lo sabemos. Lo cierto es que cuando en ese 1879 se descubren esos huesos en la Catedral de Santiago, aventureros, estaba claro, eran 2 osamentas de los discípulos y la osamenta de Santiago Apóstol. Lo que no nos dijeron es que una de ellas era de una mujer, una de las seguidoras probablemente de Pristiliano. Estamos evidentemente abriendo una hipótesis, pero podría ser más plausible que una mujer acompañase el cadáver de Pristiliano, que se hacía rodear de mujeres, antes que el cadáver de Santiago. ¿Quién se halla, por tanto, en esa caja que encontramos hoy en la Catedral de Santiago? ¿Los huesos de Santiago o los huesos del hereje Pristiliano? Evidentemente, Pristiliano sí que era español, Santiago no. No olvidemos que Santiago, por supuesto, que era judío. Sea como fuere, lo más fácil es que ni los huesos del apóstol ni los huesos de Pristiliano sean los que hoy se veneran en la catedral. Aún así, tenemos el camino atribuido, por tanto, a Santiago, o también atribuido a Pristiliano porque su cuerpo hizo exactamente la misma travesía por el norte de España, por la cornisa cantábrica, hasta llegar a Santiago. Parece ser, aventureros, que Pristiliano, el hereje, fue enterrado en una cueva como esta, en una cueva primigenia. En realidad tampoco tenemos demasiados datos. Lo que sí que es cierto es que el lugar donde se realizaba el peregrinaje a Santiago en un principio coincidía con una cueva primigenia donde antes ya se peregrinaba, donde antes de ese año 813 ya se realizaban peregrinaciones. Una cueva como esta, llena de símbolos celtas, llena de petroglifos. ¿Qué demonios vinculaba a la sacralidad
con la cueva y con los peregrinajes que aquí se realizaban. La aventura podría terminar aquí, pero todavía queda mucho que contar. ¿Qué pasa con los códigos ocultos, con las señales en la piedra, con la muerte simbólica del peregrino? En el próximo episodio aventurero saldremos en busca de la resurrección.